Muy bien. Bueno, vamos a hablar de patología renal y de la vía urinaria. Entonces, este es uno de los temas más cortos para el examen porque pues, no hay una gran cantidad de sujetos a evaluar desde el punto de vista de patología para esto. Miremos a ver los aspectos más relevantes. Primero, malformaciones. Las malformaciones de la vía urinaria son relativamente frecuentes. Recuerden que son malformaciones que ocurren tempranamente en la vida embrionaria. eh, Ocurre más o menos hacia la cuarta, quinta semana. Y esas malformaciones suelen ocurrir al mismo tiempo que ocurre el desarrollo del pabellón auricular. Esa es la razón por la cual cuando un paciente tiene malformaciones del pabellón auricular, uno sospecha la presencia de una malformación concomitante en la vía urinaria, ¿sí? O en el riñón principalmente. Recuerden que el riñón, embriológicamente hablando, tiene tres zonas: el pronefros, el mesonefros, el metanefros. Cada una tiene un origen igual, pero una localización anatómica diferente. Luego se integran y forman lo que conocemos como el riñón. Recuerden que los riñones se originan en la región lumbar y luego ellos, perdón, en la región pélvica, y luego ellos ascienden hacia su ubicación en la región lumbar, básicamente buscando irrigación que se les proporciona desde la arteria aorta, siempre las arterias renales. Entonces es la razón por la cual las arterias suben. En algunas ocasiones, en el curso de ese ascenso, de los riñones hacia su posición final, pues el polo inferior suele, digamos, atrancarse, ¿sí? Se queda atorado en la arteria mesentérica inferior. Uno de los dos riñones no sube más y entonces el otro riñón detiene su crecimiento y eso hace que ambos polos inferiores se fusionen, formando el llamado riñón en herradura. Entonces, el riñón en herradura es una alteración del ascenso de los riñones desde la región pélvica hacia la región lumbar. Eh, en general, estos riñones en herradura son riñones de características y aspecto macroscópico normal. Funcionan normalmente, lo único es que están fusionados en su polo inferior y por dicha ubicación anómala puede tener mayor posibilidad de que se originen urolitiasis, cálculos a nivel renal. Cuando uno tiene un eh, eh, mm, riñón en herradura, casi siempre las arterias renales se forman de manera y en disposición anómala, pero se originan como ramas de la aorta para la arteria y de la caja inferior para la vena. Esa es una malformación relativamente común y quizás sí, pero una malformación urinaria. El riñón de herradura es una de las más probables que vean. También pueden observarse aginesias renales. Recuerden que las aginesias renales pueden ser uni o bilaterales, todo dependiendo de la localización. Las aginesias bilaterales son incompatibles con la vida. Las aginesias unilaterales, pues, permiten la vida usual mientras el riñón no sufre ningún tipo de alteración en la vida adulta. Otra malformación relativamente común o al menos descrita en la vía urinaria es el riñón pélvico. El riñón pélvico aparece cuando por alguna razón el riñón adquiere irrigación precoz desde los vasos ilíacos, ¿sí? Tanto arterial como venoso, y entonces obvia la necesidad de subir hacia la región lumbar y se cae en la región pélvica. Entonces son los famosos riñones pélvicos, malformaciones de la vía urinaria. Siempre usted van a encontrar la gran disyuntiva en preguntas de renal acerca de riñones quísticos. Cuando ustedes encuentren casos de riñón quístico, ustedes tienen que darse cuenta que existen tres tipos de riñones con cambios quísticos. El primero son los quistes simples que ocurren en el riñón, casi siempre asociados a enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión eh, arterial produce
Quistes renales son de pequeño tamaño y por ejemplo son quistes a nivel de la corteza con poca significancia clínica. También es normal que las personas tengan uno que otro quiste en el riñón sin que eso implique un evento patológico importante. Ya cuando nos metemos en temas mucho más complejos, pues está la enfermedad renal poliquística, la cual generalmente o se asocia a una alteración a nivel genético, ¿sí? Un proceso mutacional que lleva al desarrollo de múltiples quistes que progresivamente van creciendo, van apareciendo, van aumentando de tamaño y reemplazan parénquima renal funcional por quistes, el paciente entra en falla renal y finalmente el paciente fallece en insuficiencia renal debido a la cantidad de quistes que se forman. La otra alteración es una alteración del desarrollo que produce quistes llamada la displasia renal, en la cual hay formación de numerosos quistes acompañados de otro tipo de elementos tisulares, por ejemplo, cartílago. Y entonces una pregunta clásica que ustedes pueden encontrar respecto a quistes renales es esta. Les colocan una imagen histológica y ustedes van a encontrar un parénquima renal en que les muestran cantidades grandes de cartílago. Si ustedes encuentran cartílago en un riñón, siempre sospechen que le están dando de una displasia renal. Muy bien. Ahora, ¿qué más es evaluable respecto al riñón? Bueno, urolitiasis. Entonces, es que la urolitiasis es la formación de cálculos renales o cálculos en la vía urinaria. Principalmente se originan en el riñón debido a fenómenos de retención y bajo flujo urinario. Ese tipo de alteraciones pues se manifiestan con complicaciones mayores como hidronefrosis y en general cuadros de dolor que se caracterizan por cólicos espasmódicos con con relativos episodios de empeoramiento asociados al paso del cálculo por los puntos de estrechez de la vía urinaria, los cuales les recomiendo que los revisen en anatomía. Muy bien. Recuerden que también que las urolitiasis tienen entre sus signos característicos principalmente el dolor y segundo la hematuria. Ahora, respecto a la hematuria, es muy importante que ustedes evalúen algo y es las causas, porque es muy frecuente encontrar preguntas referentes a cuadros clínicos hematúricos en pacientes. Bien, cuando ustedes les salen de una hematuria, lo primero que ustedes van a encontrar es la presencia de, o en cuanto a la causa número uno de hematuria son los cálculos renales. Entonces, la causa número uno de cálculos renales, cuando estoy hablando de cálculo renal y les preguntan de la causa más probable, la primera causa siempre van a ser cálculos. Luego, en incidencia, la segunda causa van a ser tumores malignos de la vía urinaria o del riñón. Y tercera causa, procesos infecciosos. Sobre todo cuando hablo de procesos infecciosos, me refiero a cistitis hemorrágica o a pielonefritis con necrosis eh, severas. Entonces, no se deben olvidar, hematuria siempre tiene tres cosas importantes: urolitiasis, tumores malignos del riñón o de la vía urinaria y infecciones, pero infecciones de severidad, cistitis hemorrágica, cistitis necrotizantes, cistitis tuberculosa o pielonefritis severas. Es importante que tengan en cuenta que las hematurias son claves en el examen, las preguntan con frecuencia. Ahora, si lo que les están hablando es de una hematuria, en niños, lo que les están hablando es de otro tipo de lesión. Están hablando de un tumor de Wilms, el cual debatiremos más adelante. Bien. Ahora metemos el tema de los tumores renales malignos. Cuando hablamos de tumores renales malignos de la vía urinaria y renal, tengan en cuenta que los tumores renales son una cosa y los tumores de la vía urinaria son otros, ¿sí? Ahora, en el riñón puede haber dos tipos de tumores: los tumores originados en el estroma renal, conocidos como carcinomas de células renales, es decir, tumores originados en las nefronas, y los otros tumores que puede haber en el riñón son aquellos que pueden verse en el resto del tracto urinario, es decir, los tumores de origen urotelial. En pocas palabras, los carcinomas de células uroteliales, también conocidos como tumores de células transicionales. El carcinoma de células renales también es conocido como hipernefroma. Es un tumor grande, o son tumores grandes que suelen comprometer por lo general el polo superior del riñón
o el tercio medio del órgano, que producen sangrado, son causa frecuente de hematuria y suelen crecer lentamente, tienen un pronóstico relativamente aceptable y además tienen muy buena respuesta al tratamiento. Dos datos clave respecto al carcinoma de células renales, es decir, un tumor estromal originado en el riñón. Primero, su diseminación, ¿sí? La hacen no diseminándose a través de vía linfática ni de vía arterial, sino que se diseminan a través de la vena renal y de ahí hacia la vena cava inferior. Es decir, la vía de diseminación metastásica de un carcinoma de células renales es a través del sistema venoso, vena renal y vena cava inferior. Y el segundo dato importante del carcinoma de células renales es que el tipo más común de esta variedad de carcinoma es el carcinoma de células claras. Entonces, ustedes pueden hablarles de un tumor que tiene, histológicamente hablando, o ustedes pueden encontrar una imagen como esta, células grandes, de citoplasma amplio, de núcleos puntiformes y característicos, mire, su citoplasma es de color blanco. Cuando ustedes escuchen la descripción de este tipo y están hablando de un carcinoma de células renales, variedad clear cells o células claras, que es el más común de todos y probablemente es el que más les van a evaluar. Recuerden, es un tumor de crecimiento lento, eh, pronóstico aceptable, que no es un tumor que frecuentemente haga mitosis en sus etapas tempranas. Bien, si nos vamos al carcinoma urotelial, entonces el carcinoma urotelial es un carcinoma mmm, que ocurre en las zonas del tracto urinario que están revestidas por epitelio transicional o urotelio, es decir, pelvis renal, ¿sí? Ureter, vejiga y uretra. Es un tumor agresivo en su forma de crecer, que hace metástasis fácil, que produce mucha hematuria y que además puede producir taponamiento de la vía urinaria. Entonces, no es raro encontrar una descripción en un caso clínico, una pregunta de un individuo que está miccionando, súbitamente presenta una interrupción involuntaria del flujo de la orina y luego expulsa una masa carnosa, ¿sí? Descrita como una fleshy mass. Esa masa carnosa, dicen que el paciente la toma, la lleva al patólogo y el tipo de tumor más probable que se encuentra ahí, ¿cuál es? Es un carcinoma de células transicionales o carcinoma urotelial. Recuerden, esos carcinomas ocurren únicamente en las vías del tracto urinario, no en el riñón. En el riñón el tumor que aparece es el carcinoma de células renales, es decir, en el parénquima renal. Los carcinomas transicionales o carcinomas uroteliales ocurren donde hay urotelio, es decir, las células que recubren el epitelio de la vía urinaria. Esos tumores, como les dije, son agresivos, producen hematuria franca, y en general tienen un pronóstico moderado a malo porque se diagnostican tardíamente. Además, teniendo en cuenta el calibre o el espesor de la pared de los componentes de la vía urinaria, rápidamente hacen diseminación. Si ustedes quieren analizar el contexto de pronóstico de un carcinoma de células transicionales localizado, por ejemplo, en la vejiga, donde es el sitio más común de pregunta respecto a este tumor, tengan en cuenta que el factor pronóstico clásico y más importante es la invasión del músculo detrusor de la vejiga. Si el tumor ha hecho compromiso del músculo detrusor, se considera que es un tumor profundo, invasor, y el pronóstico del paciente está severamente comprometido. Ahora, les había hablado de este tumor, ya hablando de niños. El tumor de Wilms es un tumor importante porque es un tumor renal, original del riñón, que produce una masa retroperitoneal y es la principal causa de masa retroperitoneal en niños pequeños. Entonces, no se olviden de eso. O más que masa retroperitoneal, masa abdominal en niños pequeños. Entonces, si la referencia es de un niño lactante, un recién nacido, un escolar, ¿sí? Y les hablan de una masa abdominal de localización probable en retroperitoneo o en general en el abdomen, seguramente les están haciendo referencia a un tumor de Wilms.
El tumor de Wilms es un tumor sumamente agresivo porque tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que es un tumor que está compuesto de elementos inmaduros, de origen epitelial y de tejido conectivo. Es decir, ustedes van a encontrar una mezcla de elementos inmaduros de origen ectodérmico y mesodérmico. Eh, este tumor tiene algunos signos muy importantes. El primero es que es un tumor que produce fiebre. En la mayor parte de los casos hay fiebre, hay leucocitosis. Entonces hay una triada, ¿sí? Y produce hematuria además. Entonces, la triada es fiebre, hematuria y masa abdominal. Y si ustedes complementan la triada con leucocitosis, tienen casi que hecho el diagnóstico de un tumor de Wilms. Créanlo, el tumor de Wilms es frecuentemente evaluado en el STEP 1. Lo ha sido por siempre porque es una lesión clásica de la patología. La masa que se produce es una masa abdominal que suele ser confundida con un quiste renal solitario o con un riñón multiquístico. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial de importancia. Este tumor produce compresión vascular y entonces se puede producir edema con ascitis o puede presentarse derrame pleural inclusive. Los pacientes con tumor de Wilms tienen pérdida de peso, tienen anemia. La anemia se debe a deficiencia en la producción de eritropoyetina, ya que buena parte del parénquima del pulmón, del riñón, está ocupada por la masa tumoral. La caquexia del paciente puede no estar presente en las etapas iniciales, pero tardíamente aparece. Puede haber hematuria, ¿sí? La hematuria es un signo clásico, pero no es un signo eh, que aparezca siempre. A menudo lo encuentro ausente en las primeras descripciones del tumor de Wilms. Ya a medida que la lesión evoluciona, tiende más hacia la hematuria y además puede haber casos de hipertensión. En cuanto a la metástasis, la lesión ocurre a ganglios linfáticos, a pulmones y a hígado, rara vez lo hace al hueso. Em, Finalmente, el tumor de Wilms es un tumor que tiene muy buena respuesta al tratamiento. La evolución es excelente, pero requiere tratamiento temprano e intenso. Por lo tanto, si el diagnóstico es tardío, pues la posibilidad pronóstica del paciente es pobre.